Buenas noches a todos. Vamos a arrancar a las 7:05. No hay problema, maestro. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches de nuevo. ¿Cómo están? Buenas noches, maestro. ¿Cómo se sienten? Estamos bien, gracias a Dios. Yo lo que tengo mucho calor. Está insoportable, señores, calor. Ay, sí, este calor está muy insoportable. Pero vamos a darle. La semana pasada estuvimos viendo la parte del ITEVIS, sobre todo la parte práctica. Si tienen algún comentario o duda de esta parte, por favor, la pueden compartir ahora. Algo que le quiera que le aclare, lo que ustedes consideren. No he corregido porque yo le di chance a muchos a que me entregaran la tarea hasta el día de hoy. Entonces, Maciel, los certificados todavía no están listos. Infoté no lo tiene todavía. Yo te dejo saber. Les decía entonces que no he corregido porque estoy esperando que concluya el día de hoy, porque yo dejé la práctica abierta hasta hoy para yo corregir de una sola sentada, como dice, a todo el mundo. Bien, entonces, hoy arrancamos con el módulo número 3, que debimos hacerlo semana pasada, pero por el tema de que el tema del ITEVI es uno de los más interesantes en cuanto a la contabilidad fiscal, porque el ITEVI es el impuesto que uno tiene más día a día, pero
como quiera, estamos al día. Entonces, el módulo número 3 es el impuesto sobre la renta e impuesto a los activos. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es que al finalizar este módulo, las personas participantes estén en capacidad de aplicar el impuesto sobre la renta y el impuesto a los activos según las leyes impositivas nacionales. Nuestros objetivos de aprendizaje son 3. Primero, calcular el impuesto sobre la renta de las personas físicas según las leyes. 2, calcular el impuesto sobre la renta para personas jurídicas. Y 3, calcular el impuesto sobre los activos según leyes impositivas. En esta primera parte vamos a ver todo lo concerniente a la teoría del impuesto, el ISR, tanto de persona física como de persona jurídica, y el impuesto a los activos. Entonces, vamos a hacer en vivo una práctica del llenado del formulario IR1, que es donde las personas físicas declaran su impuesto sobre la renta a la Dirección General de Impuestos Internos o DGI. Esto se hace igual que todas las otras presentaciones de impuestos de manera virtual. Bien, entonces vamos a empezar con la parte número 1, que es el impuesto a las personas físicas. Aquí. Por aquí está. ¿Se ve la pantalla? Sí, profesor. Sí. Ok. Voy a iniciar entonces. Esto que yo estoy presentando en la pantalla es una guía informativa o guía del contribuyente. La DGI tiene miles de guías al contribuyente, las cuales ustedes la pueden buscar en su página web dgii.gov.do. Entonces, esta es la guía número 9 y vamos a tratar del impuesto sobre la renta. ¿Qué es el impuesto sobre la renta? ISR por sus siglas, ¿verdad? Es el impuesto anual aplicable sobre toda renta, ingreso, utilidad o beneficio obtenido por personas físicas o jurídicas en un periodo fiscal determinado. ¿Quiénes son consideradas personas físicas o naturales? Para los efectos tributarios, las personas físicas o naturales son las que obtienen renta de su trabajo personal o de actividades comerciales tales como los profesionales liberales, o sea, abogados, ingenieros, médicos, contadores y todos los profesionales que no reciban salario en relación de dependencia. Las personas con múltiples ingresos, propietarios o arrendatarios que explotan terreno. Por ejemplo, si usted es una persona asalariada y no recibe ningún otro tipo de ingreso que no sea por el trabajo que usted desempeña en una compañía determinada, usted no tiene que hacer presentación del impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Porque su trabajo, al tenerlo en la TCS, automáticamente la TCS y la DGI tienen un amarre, lo que se llama amarre fiscales, y la TCS le reporta a la DGI el monto que su empleador le paga a usted. Pero, además de esto, su empleador mensualmente le hace retenciones de diferentes índoles. Por ejemplo, le hace retenciones de ¿qué? De la TCS y a las personas, que su salario pasa de 34,000 pesos, le retiene impuestos sobre la renta, obviamente. Mientras más gano, más impuestos sobre la renta me retienen. Entonces, usted como persona asalariada no necesita hacer presentación del IR1. Ahora, si usted aparte de asalariado, como profesional liberal, también tiene lo que nosotros llamamos picotas por fuera o vende ropa o lo que quiera que usted haga, usted sí necesita o debe presentar esa renta a la DGI. Entonces, más adelante, cuando hagamos la práctica sobre el IR1 sobre personas físicas, yo les voy a ir diciendo. También los prestadores de servicios y otras ocupaciones lucrativas. Entonces, además de las personas con ingreso por concepto de alquiler o arrendamiento de inmuebles, si usted tiene una casa y la tiene arrendada, o
un local comercial lo tiene arrendado, también tiene que presentar el impuesto sobre la renta sobre esos ingresos que le entran de una propiedad arrendada. También los préstamos hipotecarios, prendarios y sin garantía, y la locación de muebles y derechos. Una nota. Los negocios de único dueño registrados en impuestos internos, deja que pase el motor, como tales, en virtud de lo establecido en el artículo 15 de la norma general 5-09 sobre Registro Nacional de Contribuyentes e implementación de la Ley de Sociedades de fecha 31 de marzo del 2009, le será otorgado un RNC como persona jurídica, distinto del que posee su propietario como persona física, quien en lo adelante deberá cumplir con las obligaciones tributarias de forma separada al negocio del único dueño. Es lo que le decía. Tan fuerte los motores hoy por aquí. Es lo que le decía ahorita. Si usted tiene una actividad indistintamente de el trabajo al que usted se desempeña, usted puede hacer un registro a la DGI como un negocio de único dueño y la DGI le da esa facilidad. Así usted, indistintamente de el dinero que gane en su trabajo, también puede presentar dinero de ganancia obtenida por otras rentas. Bien, entonces, ¿quiénes deben presentar declaración jurada y pagar este impuesto? Todas las personas físicas que perciban múltiples ingresos, ya sean por inversiones o ganancias financieras en el exterior, alquiler de bienes, negocios, ventas, prestaciones de servicios, préstamos en general, diversos salarios, entre otros. Esto incluye los personales liberales, las cuales deben incluir, además de sus ingresos obtenidos en el ejercicio de su profesión, otras rentas provenientes de alquileres de bienes muebles e inmuebles, negocios de bienes raíces, préstamos en general, ganancias patrimoniales, intereses por bono o de cualquier otra actividad. Ustedes van a ver ese detalle de todo lo que genera ingreso en el IR1 que yo les voy a presentar. Nota. Los empleados que únicamente perciban ingresos por su trabajo en relación de dependencia, mírenlo aquí, no tienen la obligación de presentar la declaración jurada, ya que su empleador es el encargado de reportar y pagar las retenciones efectuadas por conceptos de impuestos sobre la renta. En caso de tener más de un empleador, deberá escoger un único agente de retención y hacerlo constar a través del formulario IR10. Le voy a enseñar ese formulario ahora mismo. Y le voy a decir de qué se trata. Formulario IR10 DGI. Hay personas que, por ejemplo, trabajan para un empleador de 8 a 2 de la tarde, pero a las 4 de la tarde, obviamente para generar más ingresos, decide tener otro trabajo. ¿Qué pasa? La DGI dice, o la ley dice, tú puedes tener todos los empleadores que tú quieras, pero tú tienes que elegir a uno de esos empleadores, generalmente a donde tú ganes, donde tú devengues más salario, ¿a qué? A que te retengan el impuesto sobre la renta. ¿Pero por qué es esto? Bueno, se supone que nosotros tenemos una exención contributiva de impuestos, que si tú ganas por debajo de 34,000 pesos de salario, no tienes que pagar impuestos sobre la renta. Pero ¿qué pasa? Si en el trabajo que tú vas de 8 a 2 de la tarde ganas 30,000 pesos, tú estás exento del impuesto sobre la renta. Pero en el otro trabajo tú ganas 20,000 pesos, que independientemente ese salario también está exento de impuestos sobre la renta. Pero ¿qué sucede? Al tú ganar 30,000 más 20, tú estás ganando 50, aunque el ingreso venga de diferentes empleadores. Entonces, ahí sí, los 50,000 pagan impuestos sobre la renta. Entonces, ¿qué pasa? La DGI dice, tú tienes que a los dos empleadores decirle, mira, de 8 a 2 yo estoy trabajando con fulanito SRL. Entonces, donde fulanito SRL yo gano 30,000 pesos. Y yo quiero que fulanito SRL sea, que es mi agente de retención. Entonces, ¿qué va a suceder? Tú le vas a llevar una comunicación a la DGI diciéndole a través de este formulario IR1, míralo ahí, patrono no retenedor. Eso quiere decir
el empleador que tú decides que no te va a cobrar impuestos sobre la renta. Te va a pagar tu salario normal, 20,000, obviamente con las deducciones de TCS. Pero más abajo tú le vas a decir que quien te va a retener es fulanito de tal. Entonces, ¿qué va a pasar? El fulanito SRL, quien te va a hacer el reporte, va a decir, yo, fulanito SRL, a la TCS, le pago a Yael Maldonado 30,000 pesos. Pero en la TCS hay una casilla que dice, Yael Maldonado tiene otro empleador. Entonces yo voy a poner el RNC de ese otro empleador, más le voy a poner el monto que él gana por este otro empleador. Entonces, cuando yo hago el reporte a la DGI, yo le digo a la DGI que obviamente yo te pago en base a 30, pero tú ganas 50 en total y que de los 50 yo te voy a hacer la retención que corresponda de impuestos sobre la renta y se la voy a pagar a ellos. ¿Me entendieron? Ay, no, profe, yo no entendí, no. ¿Qué parte tú no Se entendiste para yo entendió. ir de para atrás? ¿Qué parte tú no entendiste para yo ir para atrás? Profe, porque yo no entiendo es por qué si gana 30,000 pesos en una empresa y gana en otro trabajo 20,000. Ajá. Automáticamente, si yo sé que si lo globaliza son 50, pero que son diferentes instituciones. Exacto, pero para ti eso está claro porque tú ganas en diferentes instituciones. Ahora, hay gente que trabajan en varios sitios y no le dicen a sus empleadores que tienen otros trabajos. Entonces, los descuentos que debe hacer ese empleador por impuestos sobre la renta no son reales y está faltando con DGI, ¿me entiendes? Ahora Entonces, sí. obligatoriamente tú tienes que decirle el salario real para que el que tú decidas a través del formulario te haga las retenciones pertinentes y tú no tengas problemas con DGI. ¿Me entendiste? Permiso, maestro. Ok, ahora Adelante. sí. Ajá. Es decir, lo que usted está explicando, que en una empresa yo, ok, el mismo caso, pero si yo decido que de donde yo gano 30, le digo que en un lugar gano 20, entonces yo decido que donde yo gano los 30 me publique los 20 de otro lugar. Exactamente. No te lo va a pagar, sino que le diga a la DGI que tú ganas 20 en otro lado y que por eso él te tiene que retener impuestos sobre la renta y pagárselo a la DGI. Ok. Lo que ellos quieren es que uno pague, ya. Sí, pero hay se muchas personas que tienen varios No, porque se trabajos. supone que eres tú que estás recibiendo el sueldo. Entonces, tienes que acogerte a la ley y que te retengan lo que tenga que retenerte por ley. Porque no se sale de la ley el que te retenga impuestos sobre la renta. Ok, parece que hay mucho negocio escondido que no pagan impuestos. Exacto. Entonces, me está preguntando más si el profesor, si en los dos trabajos gana 20,000 y no hay uno más alto, tú decides cualquiera de los dos que te haga la retención. Cualquiera de los dos. Lo importante es que te haga la retención que corresponda a los 40,000, que aunque te pague 20,000 uno y 20,000 el otro, tú estás recibiendo. Bien. Sí, profe. De acuerdo. Entonces vamos a seguir. ¿Qué es una declaración jurada? Una declaración jurada es un documento o formulario que bajo fe de juramento de constancia de los servicios prestados o de la actividad económica del contribuyente en un periodo determinado. Para la declaración jurada del impuesto sobre la renta de personas físicas, el formulario utilizado es el IR1 y sus anexos. ¿Hay alguna extensión para el pago de este impuesto? Claro que sí. Las personas físicas cuya renta anual no supere la suma de 416,220 pesos, que si eso usted agarra y lo divide entre 12, 416,220 entre 12, las personas que no pasen de 34,685 pesos mensuales no pagan impuestos sobre la renta. La regalía pascual equivalente a la 12ª parte del salario anual también está exento de impuestos sobre la renta. Las aportaciones a la seguridad social, es decir, por ejemplo, si tú ganas 35,000 pesos, a esos 35,000 pesos usted le va a calcular el 5.91%, que son tus aportaciones a la seguridad social,
Y la diferencia de eso es que usted lo va a poner como que aplica al pago de impuestos sobre la renta. Bien, las indemnizaciones por accidente de trabajo, las indemnizaciones de preaviso y auxilio de cesantía conforme a lo establecido en el Código de Trabajo y las leyes sobre la materia. También compensaciones por enfermedad o lesión pagadera en virtud de un seguro de salud o invalidez. La exención contributiva podrá ser ajustada anualmente por la inflación acumulada correspondiente al año anterior, según las cifras publicadas por el Banco Central de la República Dominicana. ¿Cuál es la tasa a pagar en el impuesto sobre la renta a personas físicas? Existen tasas progresivas que van desde un 15%, un 20% hasta un 25% según la escala actual. Por ejemplo, rentas hasta 416,220 pesos está exenta del pago de impuestos sobre la renta. Obviamente a cualquiera le gusta estar en esa escala, pero vas a ver que su salario promedio no va a pasar de 34,000 pesos. Y obviamente cuando uno trabaja, uno estudia, uno lo que quiere es ganar más dinero, independientemente de que uno grite luego cuando le cobran la tasa del impuesto sobre la renta. Bien, las rentas desde 416,220,01 hasta 624,329 pagan el 15% del excedente. Renta desde 624,000 pesos hasta 867,000 pesos pagan 31,000 pesos más el 20% del excedente. Y las rentas desde 867 en adelante pagan 79,776 más el 25% del excedente. Eso ya te sabe, una persona que gane 1,000,000 de pesos paga 79,000 pesos más el 25% que hay entre los 867 y el 1,000,000. Un reguero de cuarto. Nota, esa escala salarial, podrá ser ajustada anualmente por inflación, según los datos que publique el Banco Central. ¿Cómo se determina este impuesto? El impuesto sobre la renta de personas físicas se determina de una de las siguientes maneras. Deduciendo todos los ingresos brutos, los gastos con comprobantes, oigan bien, los gastos con comprobantes, gastos que usted tenga y tengan un NCF para aquellos contribuyentes con contabilidad organizada que presenten deducciones sobre los gastos propios del negocio. El impuesto se determina sobre la renta neta imponible. Sus costos y gastos deben ser enviados en el formato 606 de manera obligatoria. Entonces, a eso usted le va a restar. Ajá. Adelante, Jaime. Una pregunta. ¿Una persona puede sacarse un comprobante fiscal, por ejemplo, un contable que trabaja en una empresa, en un banco, que sea encargado y tenga el impuesto sobre la renta en su sueldo? ¿Puede hacerlo? O sea, justificar sus gastos. Si tiene otra actividad adicional al trabajo, porque como dije en la primera parte, no sé si estaba conectada, las personas que solamente tengan un salario, o sea, que solamente su ingreso sea por salario, obviamente el salario se lo paga una compañía, no tienen que hacer presentación de impuestos sobre la renta, porque la empresa donde esta persona labore se encarga de hacer esa presentación de manera mensual y automática a la DGI, mediante unos formularios que se llaman IR3, que es el formulario mensual de declaración de impuestos sobre la renta a los asalariados, y al final del año mediante el IR13. Bien, ahora, si tú como contador de una empresa también tienes, por ejemplo, igualas adicionales que tú las haces en tu tiempo libre, pues tú sí puedes hacer el reporte de esos otros ingresos juntos con los salarios. Bien. Ok, gracias. Era que no trabajito que ya acabo de llegar. Está bien, bienvenida, no te apures. Entonces, para el caso de los asalariados, se deberá considerar como ingresos exentos las aportaciones a la seguridad social que les fueran retenidas durante el año fiscal y la regalía pascual hasta la 12ª parte. ¿Cuándo y dónde se paga? Bueno, ese impuesto tiene como fecha límite para la presentación y o pago de la declaración jurada a más tardar el 31 de marzo de cada año. Quiere decir 90 días luego del cierre, porque las personas físicas, su cierre fiscal es considerado al 31 de diciembre de cada año.
Los contribuyentes personas físicas pueden presentar su declaración jurada mediante las siguientes modalidades: a través de la oficina virtual en nuestra página web, en las administraciones locales cuando el formulario lo haya completado en papel o mediante una impresión de las declaraciones preparadas en los formularios electrónicos. Pago en línea, ya si ustedes se lo saben, se pagan por los bancos, vía ventanilla o directamente en las administraciones locales. Bien, si al 31 de marzo usted no hace esa presentación y obviamente si le da a pagar, porque no generalmente tiene obligatoriamente que darle a pagar, el día 1 de abril, entonces usted ya va a tener un recargo de un 10% y un 1.10 sobre interés indemnizatorio, dependiendo del monto que usted vaya a pagar. Si usted va a pagar 1,000 pesos el 31 de marzo, entonces esos 1,000 pesos el día 1 de abril ya son 1,100 pesos más 1.10. Bien, eso es con relación al impuesto sobre la renta de personas físicas. Maestro, Ahora, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro, Rosana. Una persona, ejemplo, o sea, es de la clase prácticamente, pero una persona cuando la despiden de sus prestaciones laborales, de ahí, o sea, que se cuenta lo que es la cesantía, el sueldo 13, dependiendo del mes, sus vacaciones. ¿Qué otra cosa se toma más en cuenta para las prestaciones laborales? Y si de ahí no se pagan impuestos. Ok. Las prestaciones laborales están exentas del pago de impuestos sobre la renta. Las prestaciones. O sea, el auxilio de cesantía y el preaviso que te paga la empresa. Entonces, ¿qué sucede? Las vacaciones que a veces te le incluyen dentro de las prestaciones laborales, esas sí pagan impuestos sobre la renta. Entonces, ¿qué sucede? En el formulario, lo único que tú tienes que poner el monto que recibiste como auxilio de cesantía y preaviso, ponerlo exento y automáticamente entonces el formulario no te cobra impuestos sobre la renta sobre eso. Bien. Una pregunta, maestro. Ajá. De los bonos que le dan a, vamos a poner, Los las bonos personas que pagan trabajan, impuestos sobre la renta. se lo Los tienen bonos, que ver. ajá. Los bonos pagan impuestos sobre la renta. Por ejemplo, si tú ganas 20,000 pesos, tú no pagas impuestos sobre la renta, pero en el mes de abril la empresa te dio como bonificación lo mismo 20,000 pesos que tú ganas. O sea, en un mes te dio ¿cuánto? 40,000 pesos. Entonces, ¿qué tiene que hacer la empresa? Calcular el impuesto sobre la renta que tú tienes que pagarle sobre esos 40,000 pesos y de eso hacerte deducción de impuestos sobre la renta y pagarlo a la DGI. Lo único que te exento, recuerden, de impuestos sobre la renta es la regalía, o sea, el doble sueldo, la cesantía y el auxilio el auxilio de preaviso. De preaviso. Exacto. ¿Alguien más? Después todo, las comisiones, bonificaciones. Las comisiones, bonificaciones, incentivos, todo eso paga impuestos sobre la renta. Es que ya no dieron contabilidad auxiliar con usted, profesor. No, pero lo dieron, no importa. Entonces, yo le voy a poner ese videito ahorita sobre la presentación del impuesto sobre la renta y R1, antes de hacer el ejemplo. Entonces, vámonos ahora con la guía de la presentación para el impuesto sobre la renta de personas jurídicas. Avisan si se ve la pantalla. Se ve, ¿verdad? Impuesto sobre la renta a personas jurídicas. Ya eso lo sabemos. Exacto. Vamos a hacerlo aquí. ¿Quiénes deben presentar y pagar el impuesto sobre la renta de personas jurídicas? Las sociedades de capital, empresas públicas con rentas naturales comerciales, sucesiones indivisas, sociedades de personas y de hecho, sociedades irregulares, negocios de único dueño y zona franca. No, las empresas zona franca cuando transfieran bienes o presten servicio a una persona física o jurídica de la República Dominicana
estarán sometidas al pago de una tasa de 3% por concepto de impuestos sobre la renta sobre el valor de las ventas brutas realizadas en el mercado local. Entonces, igual que la persona jurídica, hay que hacer una declaración jurada o formulario donde de manera electrónica usted puede hacer la presentación de ese impuesto. ¿Hay una excepción para el pago de ese impuesto? Sí. La renta del Estado, del Distrito Nacional, municipios y municipales y de los establecimientos públicos están exentos de ese pago. La renta de la Cámara de Comercio y Producción, la renta de instituciones religiosas cuando se tenga por razón directa de culto, la renta que obtengan las entidades civiles del país, asistencia social, caridad, beneficencia, y los centros sociales literarios, artísticos, políticos, gremiales y científicos, siempre que tales rentas y su patrimonio se destinen a los fines de su creación y en ningún caso distribuyan directa o indirectamente entre los asociados. Esto es una vil mentira porque, señores, las iglesias son instituciones. Deja que pase ese motor. Las iglesias son instituciones sin fines de lucro. ¿De cómo se lucran las iglesias? Bueno, con el diezmo que dan los fieles o los feligreses. Pero se ve que el pastor se compra una jipeta del año, carísima. ¿Y de dónde sale ese dinero? Se supone que eso es renta, eso debería pagar. La renta de las asociaciones deportivas, siempre y cuando estas asociaciones no persigan fines de lucro, porque de ahí que se guían todas estas asociaciones, que son sin fines de lucro, pero lucran más que cualquiera. Permiso, maestro. Adelante, Braylin. Mire el caso de la pastora, eso mismo dijeron, saltaron con lo del diezmo. Y no, claro, y es por ahí, porque ¿qué hacían? Le metían los cuartos a las supuestas iglesias, pero era haciendo aquello, un pequeño lavado, ese dinero salía limpio y ya te sabe el lío, pero de ese dinero nunca le pagaron nada a impuestos sobre la renta, porque así es bueno. Pero mientras tú que ganas 40, 45 mil pesos, tienes ese yugo ahí todos los meses de quitarte un 15 de lo que tú ganas. ¿Qué más está exento? Por lo menos a la iglesia católica, el gobierno mejor le subsidia una parte de... Sí, hay muchísimo, claro, eso es así. Los dividendos pagados en efectivo provenientes de una sociedad de capital a sus accionistas. ¿Por qué? Porque los dividendos, cuando usted lo distribuye, ya usted le está pagando. Ya usted le está quitando impuestos sobre la renta. ¿Qué es la tasa? ¿Cuál es la tasa a pagar? Perdón. A diferencia de las personas físicas, las personas jurídicas pagan una tasa única y es la del 27% sobre la renta neta imponible para el periodo actual. Deducciones, o sea, ¿cuáles son las deducciones que de sus ingresos usted debe hacer para entonces calcular los beneficios y de esos beneficios pagar el 27%? Las deducciones para determinar la renta neta imponible se restarán de la renta bruta los gastos necesarios efectuado para obtenerla, mantenerla o conservarla. Cuando hablamos de obtenerla, mantenerla o conservarla, son gastos que formen parte de la actividad económica que realice su compañía. ¿A qué voy? Una empresa que venda muebles no puede tener gastos de supermercados dentro de sus gastos. ¿Por qué? Porque esos gastos de supermercado son para el dueño de la casa y al dueño de la casa se supone, o el dueño de la empresa, perdón, usted le paga un sueldo, entonces de ese sueldo que él tiene que ir a hacer su compra, no de la compañía. Bien, también se consideran gastos deducibles los siguientes: intereses, impuestos y tasas, prima de seguro, daños extraordinarios, depreciación según la categoría y porcentaje indicados en el Código Tributario, agotamiento, amortizaciones de bienes intangibles, cuentas incobrables, no todas, porque esas cuentas incobrables están sujetas a una condición según el Código Tributario, donaciones a instituciones de bienes públicos hasta un 5% de la renta neta imponible. ¿Por qué? Porque usted no puede decir que todo lo que usted tuvo como beneficio, usted lo donó. Usted no puede donar más del 5%, o usted lo puede donar, pero la DGI no se lo permite que usted se lo rebaje como deducible de impuestos sobre la renta, porque la DGI le pone una condición, le dice, mira, de tu total de renta, usted no puede donar más del 5%. Usted lo puede hacer, pero no es deducible de impuesto el excedente del 5%. Gastos de investigación y experimentación.
pérdidas, pero esas pérdidas deben estar establecidas en el Código Tributario, los aportes a planes de pensión y jubilaciones. ¿Por qué? Porque recuerden que el empleador paga un porcentaje de el Seguro Familiar de Salud y del Fondo de Pensiones a sus empleados. Las provisiones que deben realizar las entidades bancarias para cubrir activos de alto riesgo. Nota, los contribuyentes que efectúen pagos mayores a 50,000 pesos, además de tener el comprobante fiscal con valor de crédito fiscal, deberán utilizar cualesquiera los medios de pago establecidos en el sistema de intermediación bancaria y financiera, distinto al pago en efectivo, para poder respaldar costos y gastos deducibles o que constituyan créditos fiscales. ¿Qué quiere decir esto? Que usted puede tener una factura de 100,000 pesos que se le emita cualquier empresa, pero la DGI, usted tiene que demostrar a la DGI que esa factura usted la pagó con el dinero de la empresa. ¿Por qué? Porque había compañías que se ponían montos o vendían sus facturas a otros por un porcentaje. Entonces ahí ya usted sabe. ¿Cómo se determina este impuesto? Este impuesto se determina aplicando la tasa a la renta neta imponible determinada en el formulario IR2 y anexo. Eso lo vamos a ver ahorita. ¿Cuáles fechas de cierre contempla el Código Tributario? Las sociedades están en la obligación de declarar y pagar dentro de los 120 días contados a partir de su fecha de cierre. Pero, a diferencia de las personas físicas, las personas jurídicas cuentan con 4 periodos fiscales, o sea, 4 fechas distintas de cierre. Usted como persona jurídica puede decirle a la DGI, obviamente eso se tiene que hacer desde el primer día que usted constituye la compañía en sus estatutos. Yo voy a cerrar al 31 de diciembre. Si cierra el 31 de diciembre, el periodo fiscal consta del 1 de enero al 31 de diciembre. Si usted, su periodo fiscal es del 1 de enero al 31 de diciembre, los 120 días calendario, según lo que estipula aquí, para usted presentar este IR2 y sus anexos, ¿qué día será? El 29 o 30 de abril del año siguiente. Si usted cierra el 31 de marzo, su periodo fiscal entonces corresponde del 1 de abril del año anterior al 31 de marzo del siguiente año. Y su fecha límite de presentación sería el 31 de julio del año siguiente. Si usted decide cerrar el 30 de junio, su periodo fiscal entonces correspondería del 1 de julio al 30 de junio y tendría que presentar el 31 de octubre. Si su fecha de cierre es el 30 de septiembre, entonces su periodo fiscal cubre del 1 de octubre del año anterior al 30 de septiembre. Entonces, los 120 días sería el 31 de enero del año siguiente. ¿Qué pasa? Esos 120 días son calendarios. Dependiendo si hay días, dependiendo si el último día o el día 120 cae día de fiesta o día no laborable, usted tiene hasta el día siguiente para hacer esa presentación. Bien, igual que el IR1, el ITEVI, yo puedo presentar esa declaración a través de la oficina virtual y también, si tiene algún inconveniente, dirigirse a la administración local que le corresponda al contribuyente. La DGI tiene diferentes administraciones locales. Dependiendo la zona donde usted se encuentre, entonces usted pertenece a una u otra administración local, donde entonces usted tiene un agente que le lleva, igual como en el banco, le lleva su cuenta. Bien, como les dije, al igual que todos los impuestos, si usted no presenta esa declaración en la fecha límite que le dice la DGI, pues usted luego va a pagar recargos, moras e intereses indemnizatorios por no pagar a tiempo. Bien. Una pregunta, maestro. Pregunta? Adelante. Las instituciones públicas, vamos a suponer los hospitales. Ajá. ¿Qué tipo de, o sea, si tienen que llevar su estado financiero? Porque yo... Por supuesto.
vi en una parte como del área de una factura de compras que al hospital se les retenía el ITEVIS. Una factura de compra, ¿de quién era la Ajá. factura de compra? O sea, ellos hubieran comprado 2 impresoras. El hospital. El hospital, sí. Claro, los hospitales, lo que Incluso, pasa es que como los hospitales son instituciones del Estado, tienen que hacerles retención del impuesto sobre la renta a quién, a la compañía donde ellos compren. Pero esa deducción o esa retención, usted como compañía se la rebaja del impuesto a pagar al final del año. Porque no es porque ellos te retienen y tú dejas de percibir ese dinero. Tú dejas de percibir el corriente, ¿verdad? Pero, tú dejas de percibir ese dinero corriente, pero al final del año, eso que te retienen es un crédito a ti al impuesto sobre la renta. Y si te retuvieron ITEVIS, es un crédito al ITEVIS del mes donde te hicieron la retención. entonces, maestro, o sea, vamos a suponer que una institución pública como un hospital, entonces debe de llevar su estado financiero todo. Debería, claro que tiene que tenerlo. Lo que pasa es que esa contabilidad gubernamental la maneja si no me equivoco, es Contraloría. Porque obviamente la DGI no se va a meter en una institución del Estado pues imagínate, el Estado son ellos, ¿entiendes? Pero sí se supone que Contraloría debe llevar estos registros de todo lo que pasa en las instituciones del Estado. No sé si ustedes se fijan que con la DGI, el NSF para tú facturarle a las personas, a las entidades del Estado es diferente. Se llama... Incluso ellos tienen un RNC también. Sí, claro, ellos tienen todo, ellos tienen RNC Profesor, para poder hacer sus transacciones. Adelante. usted sabe que esas instituciones del Estado manejan un presupuesto. Entonces, Ajá. a final de cada año, ellos tienen que dar un informe de qué hicieron con ese presupuesto. Exacto. Entonces, tú sabes, por lógica deben de llevar un control. Llevan su control y su registro. Final, Obviamente exacto, que quizás esté mal y que una auditoría salgan quemados, pero son el Estado del Estado, imagínate. Exacto. Bien. Se los roban. Lo que ellos sí hacen es hacerle las retenciones que dice la ley. Eso casi siempre lo pasa. Y te lo dice así. Retención del 5% por esto y lo otro, ya. Pero tú al final del año les pides una certificación y todo eso que ellos te retuvieron es deducible de impuestos sobre la renta o de ITEVIS según los casos según las retenciones que yo hago. Bien. Profe. Adelante. ¿Y a dónde dice usted que va ese anticipo que ellos se retienen? Si yo te enseño el IR2, por ejemplo, te lo voy a enseñar ahora. El IR2 de la persona física. Aquí, míralo aquí. Porque así como usted dice, donde yo trabajo, nosotros mira, le vendemos al Estado. Y se da 5% de anticipo. Exacto. Pero una vez al año o 2 veces al año, no sé si el contador general pide, o sea, que le manden ese reporte de todo claro, de las certificaciones. Exactamente, la carta donde dice lo que se le retuvo durante X tiempo. Exacto. Y eso no sé realmente el culmen de aquí, por ejemplo, este es el formulario que habla la DGI donde tú, eso se llama R2, míralo ahí, mire, dígame si se ve bien. Míralo ahí, declaración jurada anual de impuestos sobre la renta. Por ejemplo, aquí abajo te dice anticipo. Tú sabes que mensualmente las empresas pagan un anticipo. El monto de anticipo que tú pagaste durante un año, tú te lo compensas ahí. Retenciones, míralo ahí, 14. Retenciones de entidades del Estado. Viene del formulario de envío 623. Ahí tú te pones este monto y te lo deduces completo de qué? Del impuesto que tú tengas que pagar a ese formulario. Sí, obviamente aquí, donde dice impuesto liquidado, el 27%, si tú no liquidas impuestos, o sea, tú tienes una pérdida, un saldo a favor, ese dinero se te queda ahí como saldo a favor para próximos periodos. Bien, ¿te diste cuenta ahí? Retenciones de entidades del Estado. Ok. Eso es así. Uno
Si uno lleva una contabilidad organizada, nada de eso se le queda nunca. Obviamente, como tú dices, la persona que trabaja en esa parte, lo que hace es que pide cada 6 meses esas retenciones que le hicieron esas instituciones. ¿Para qué? Para cuando llegue el momento de hacer su declaración jurada, ya él tenga todas sus retenciones habidas y por haber, y solamente tenga que sumarla, ponerla en un formato de envío que se llama 623, y luego entonces, cuando llegue la hora de hacer su presentación, poner ese monto ahí. Y así el Estado no se queda con nada tuyo. Bien, pero si tú no tienes esas certificaciones, tú no puedes ponerte un monto aquí de retención. ¿Por qué? Porque la DGI entonces te puede pedir y decirte, déjame verificarte si esas retenciones son reales, y si tú no tienes las certificaciones a mano, entonces eso no pasa y te impugnan ese monto. Bien. De acuerdo, ¿verdad? Entonces vamos a hablar ahora sobre Gracias, profesor, por la aclaración. De nada, siempre. Vamos a ver ahora la guía que habla sobre el impuesto a los activos. Deme un segundito, vamos a buscarla aquí. Impuesto a los activos. Por acá. El impuesto a los activos. Mírenlo. Impuesto sobre los activos. ¿Qué es el impuesto sobre los activos? Es un impuesto anual aplicable sobre los bienes en poder del contribuyente, sean estos personas jurídicas con operaciones o no, o personas físicas con negocios de único dueño. ¿Qué grava este impuesto? Este impuesto grava el valor total de los activos, incluyendo de manera expresa los inmuebles, oigan bien, los inmuebles que figuran en el balance imponible del contribuyente, no ajustados por inflación y luego aplicada de deducciones por depreciación, amortización y reservas para cuentas incobrables, excepto que compañías sin operaciones. Activos imponibles son, oigan bien, el efectivo en caja y banco es un activo imponible. Quiere decir que si usted tiene 10,000 pesos en el banco, usted no, una compañía tiene 10,000 pesos en el banco, el 1% de estos 10,000 pesos es su activo imponible. Cuentas por cobrar a clientes, cuentas por cobrar a funcionarios, cuentas por cobrar a accionistas, inventarios, mercancías en tránsitos, gastos pagados por adelantados, edificaciones, mejoras en arrendamientos, terrenos, automóviles. Cuando habla de mejoras y de pone ahí neto, es luego de quitarle la depreciación. Otros activos fijos, inversiones a plazos y activos intangibles. ¿Qué no forma parte de esta base imponible? Las inversiones en acciones en otras compañías, si usted se lo deduce, los terrenos ubicados en zonas rurales, los inmuebles por naturaleza de las explotaciones agrícolas, los impuestos adelantados o anticipados. Nota, la base imponible de este impuesto será el valor de los activos fijos menos la depreciación acumulada, tal y como aparece en el balance general. O sea, en su estado financiero, el balance general, el valor del activo que usted tenga es el valor que va a ser parte de lo que son los activos imponibles. ¿Quiénes son las instituciones o contribuyentes a las que se le cobra este impuesto? Las entidades de intermediación bancaria o financiera, el Banco Nacional de Fomento a la Vivienda y la Producción, las administradoras de fondos de pensiones, las compañías teletilizadoras, las empresas eléctricas de generación, transmisión y distribución. ¿Hay alguna exención para el pago del impuesto? Están exentos del pago de este impuesto las personas jurídicas, que por aplicación del Código Tributario, leyes especiales o contratos aprobados por el Congreso Nacional estén totalmente exentas del pago de impuestos sobre la renta. Podría solicitar impuestos internos que le otorgue una exclusión temporal a aquellas empresas cuyos activos fijos netos adquiridos sean superiores al 50% del total de activos. Aquellas empresas cuyas inversiones que por la naturaleza de su actividad tengan un ciclo de instalación. Aquellos contribuyentes con pérdida por causa de fuerza mayor o extraordinaria. Por ejemplo, un contribuyente que tuvo una pérdida por un incendio que tuvo sobre
su local comercial puede solicitar que no paguen impuestos sobre la renta porque se supone que tus activos se perdieron ese incendio. ¿Cuál es la tasa a pagar? La tasa del impuesto será el 1% anual calculado sobre el monto total de los activos imponibles, obviamente, menos sus exenciones, perdón. ¿Cómo se determina y cuándo se paga? Esta declaración se hace en conjunta con la declaración de impuestos sobre la renta. El pago procederá a efectuarse en 2 cuotas. La primera, 120 días después del cierre y luego 6 meses después del pago de la primera cuota. Bien, pero ¿en qué caso procede pagar este impuesto? En caso de que el monto de impuestos sobre activos sea, óiganme bien, superior al importe de impuestos sobre la renta, el contribuyente pagará la diferencia a favor del fisco en 2 cuotas previstas, divididas en partes iguales. Por ejemplo, si su declaración de impuestos sobre la renta da a pagar 450,000 pesos, ¿verdad? Y cuando usted hace el cálculo del impuesto a pagar sobre los activos y le da a pagar 545, usted a los 545 le va a restar los 450 sobre impuestos sobre la renta y esa diferencia es la que paga el 1%. ¿Por qué? Bueno, porque hay empresas que pagan mucho monto de impuestos sobre la renta. Entonces, el valor de sus activos da por debajo de este impuesto sobre la renta, entonces usted no tiene que pagar impuestos sobre los activos porque el impuesto que pagó o que liquidó sobre la renta le cubre el monto a pagar de esos activos. ¿Se entendió? Otro ejemplo, vamos a suponer otro ejemplo. Usted en su balance general, el total de activos tiene 400,000 pesos, ¿verdad? 400,000 pesos el total de activos. Entonces, el total de activos le da a pagar 400,000 pesos, ¿verdad? Pero en su declaración de impuestos sobre la renta, usted liquidó 500,000 pesos. ¿Qué quiere decir eso? Que usted pagó mayor impuesto sobre la renta que impuestos sobre los activos. ¿Qué quiere decir? Que el impuesto sobre la renta le cubrió el a pagar sobre los activos y usted ahí no tiene que pagar. ¿Por qué? Porque el impuesto sobre los activos lo que se hizo fue, la ley se estableció ¿para qué? Para que a las personas que presentaban mucha pérdida constantemente en la presentación de impuestos pagaran sobre los activos, o sea, para que el fisco reciba algo de parte suya. ¿Se entendió? Para que usted como quiera pague dinero. Bien. En el caso contrario, es decir, si el impuesto sobre la renta fuese igual o superior, míralo ahí, se considerará extinguida la obligación del pago del impuesto sobre los activos. Pero aquí donde lo ponen. Impuestos sobre los activos, 545,000 pesos. Impuestos sobre la renta, 800,000. ¿Qué tú tienes ahí de pagar? 0. Quizá usted diga, coño, pero si yo pago impuestos sobre la renta, que me pongan la diferencia como saldo a favor. No, ellos no lo hacen así. Simplemente que si el impuesto sobre la renta es mayor al impuesto sobre los activos, usted no paga sobre el primero. Bien. Que todo es a su favor. Todo. ¿Puede un contribuyente compensar saldo a favor de la declaración jurada del impuesto sobre la renta con los activos? Sí. El contribuyente puede compensar los activos con los saldos a favor de la declaración de ICR. Si dicho saldo es producto de anticipos pagados o de retenciones por transacciones comerciales con el Estado, siempre y cuando lo solicite. Obviamente la DGI le dice que sí, pero ella no te lo pone. Ella te tiene que ir donde ella y decirle, mira, yo tengo saldo a favor de impuestos sobre la renta del año 2020. Yo me lo quiero compensar con los activos de este año. Entonces ya le hace una carta y le diga, sí, señor, compénselo. Si usted lo deja así, usted tiene ese saldo a favor y le da a pagar y usted paga, ellos se ríen con la muela de atrás, porque aunque usted tenga para pagarlo con ellos no te van a decir, mira, tú tienes tanto. Usted es que tiene que saber qué tiene y qué no tiene en la renta. Obviamente, como en todas las declaraciones juradas de impuestos, si usted paga después de la fecha establecida, usted tiene que pagar recargos e intereses indemnizatorios de manera progresiva. Bien, entonces, ahora yo le voy a poner un video sobre cómo se realiza la declaración, o mejor dicho, el llenado de la declaración jurada de IRU. Luego que veamos este videito de 6 minutos, vamos entonces a hacer una pequeña práctica que yo le tengo
para llenar el IR1. Bien. Si no tienen preguntas, voy a poner el video. Déjame ver cuándo este videito. Declaración del impuesto sobre la renta para personas físicas. Formulario IR1. Sí. El ISR es el impuesto anual que se aplica a toda renta, ingreso, utilidad o beneficio obtenido por personas físicas o naturales en un periodo fiscal determinado. En este caso, el periodo fiscal es equivalente al año calendario, de enero a diciembre. Le corresponde declarar el impuesto sobre la renta a personas físicas, es decir, contribuyentes que obtienen renta de su trabajo personal o de actividades comerciales tales como profesionales liberales, abogados, ingenieros, médicos, contadores y todas las personas que reciben ingresos de manera independiente. Personas que reciben ingresos por varias fuentes de trabajo, como asalariados y mediante el ejercicio de una profesión u oficio de manera independiente. Personas que realicen en el país actividades comerciales, industriales, agropecuarias, mineras y similares. Prestadores de servicios por actividades lucrativas realizadas en República Dominicana. Inversiones de capitales en acciones como tecnología, acciones en compañías y patentes. Son gravados con este impuesto los ingresos de las personas físicas por concepto de alquiler, ventas y negocios, bienes, muebles o inmuebles, préstamos en general, hipotecarios, prendarios y sin garantías, inversiones o ganancias financieras en el exterior, ganancias patrimoniales, intereses por bonos o de cualquier otra actividad económica. Las personas físicas obligadas a realizar declaración jurada deberán primero cumplir con estos deberes formales. Estar inscrito en el Registro Nacional de Contribuyentes, RNC. Solicitar números de comprobantes fiscales, NCF. Emisión de comprobantes fiscales desde el inicio de su actividad económica. Declaración del impuesto sobre la renta de personas físicas. Formulario IR1. Mediante el formulario IR1 para la declaración jurada del impuesto sobre la renta de personas físicas, ya sea impreso o electrónico, los contribuyentes pueden declarar los ingresos y beneficios obtenidos dando constancia de los bienes y servicios prestados por su actividad económica y de su patrimonio al cierre del ejercicio fiscal. La tasa de este impuesto se calcula en forma progresiva según la escala explicada en la tabla que aparece en pantalla. Fecha límite y formas de presentación del impuesto sobre la renta. La fecha límite para presentación y o pago de la declaración jurada del impuesto sobre la renta para personas físicas es hasta el 31 de marzo de cada año y abarca el año fiscal cerrado del 1 de enero al 31 de diciembre del año anterior. Para realizar dicha declaración jurada son necesarios los siguientes documentos. Formulario IR1 debidamente completado. Certificación de ingresos y retenciones efectuadas por servicios. Carta bancaria en caso de ingresos por intereses. El valor de tus propiedades muebles e inmuebles. Los contribuyentes personas físicas pueden presentar su declaración jurada mediante dos modalidades. De forma electrónica a través de la oficina virtual de la DGII en www.dgii.gov.do. En las administraciones locales con el formulario debidamente completado en papel o mediante una impresión de las declaraciones preparadas en los formularios electrónicos disponibles en la página de la DGII. Pasos para realizar tu declaración interactiva del IR1 a través de la oficina virtual. Digita tu RNC, cédula y contraseña para ingresar a tu cuenta. Si el sistema lo requiere, introduce el código de tu tarjeta. Selecciona la opción Declaración interactiva. En la opción Formulario, selecciona IR1 Declaración jurada de las personas físicas y sucesiones indivisas. Completa los datos de año y mes a declarar. Pulsa Continuar. Completa las casillas con los valores a presentar. El sistema realiza los cálculos aritméticos y pulsa Enviar documento. El sistema genera un mensaje de confirmación con el número de documento de la declaración
indicando que debes completar el formulario anexo para poder procesar la declaración. Selecciona el formulario IRA, anexo detalle de bienes. Digita el año correspondiente y en la casilla mes selecciona la opción anual y pulsa continuar. Introduce los valores a presentar en las casillas indicadas y pulsa enviar documento. El sistema genera un mensaje de confirmación indicando el número de documento de la declaración. Pulsando aceptar, despliega una nueva pantalla que te permite imprimir la constancia de recepción y la autorización de pago. Pago del impuesto sobre la renta declarado. Los contribuyentes, personas físicas, tienen 3 opciones para realizar el pago del impuesto sobre la renta declarado. Bancos autorizados, BDI, BHD, León, Progreso, Reservas, López de Haro, Scotiabank, Santa Cruz, Pimenta, ADEM, Internet Banking. Ya lo voy a dejar hasta ahí porque ya ustedes se lo saben, esa parte de dónde pagar. Ellos lo que quieren es que uno pague y pague. Denme un segundito entonces, vamos ahora a, déjame compartirles lo que vamos a hacer como práctica. Y vamos aquí. Ahí pueden ver mi pantalla. Entonces, vamos a suponer que un ingeniero lo contrata a usted para presentar la declaración jurada del IR1 del 2020 ante la DGI. Vamos a suponer ahora mismo que estamos en febrero. Siempre que ustedes tengan una igualita que le digan de que, mira, yo creo que usted me haga la declaración, usted verifique en qué fecha estamos. Si usted ve que esto es 25 de marzo, 26, usted dice, mira, yo no te puedo hacer esa declaración porque se supone que yo tengo que hacer un análisis previo a declararte. Sobre todo hay gente que tiene mucho lío con DGI y eso y te quieren que tú con una varita mágica se lo resuelvas. Pero vamos a asumir que esta persona lo llamó a usted el día 15 de septiembre y le dijo, mira, yo creo que tú me hagas mi declaración de la DGI para ver cuánto tú me cobras. ¿Qué pasa? Lo primero que usted tiene que saber, los datos con lo que cuenta esa persona. Aparte de esos datos, saber a qué esa persona se dedica. Tú lo vas a investigar, tú le vas a preguntar dónde tú trabajas, qué tú te dedicas, qué adicional tú haces, tu trabajo, tú cobras dinero en el gobierno, todo ese tipo de preguntas tú se las haces sin problema. ¿Por qué? Porque la declaración, eso es como una persona cuando está preso, que al abogado tiene que decirle todo para que el abogado defensor lo pueda sacar de la cárcel. Entonces, así mismo tenemos que ser los contadores con la persona que nosotros le hagamos una declaración jurada. Entonces, ¿qué pasa? Tú le vas a mandar un correo y te va a decir, mira, yo necesito los siguientes datos. Yo necesito la certificación de los salarios que tú devengues en en todas las empresas que tú hayas elaborado durante el 2020, ¿verdad? Todos los ingresos que tú tengas o si tú tienes una relación de los NSF que tú diste por los trabajos o la picota que tú hiciste adicional a tu empleador, ¿verdad? Entonces, él te va a decir, mira, de ingreso yo tengo esto. Por sueldo, 420,000 pesos. Yo trabajo en tal y tal sitio. Por prestaciones de servicio con comprobantes fiscales, míralo aquí, y te hace una lista de comprobantes del 15 al 20, yo di 300,000 pesos en comprobante. Todo eso, aparte de que él te lo diga en la página de la DGI de esta persona física, tú puedes corroborarlo. ¿Cómo? Hay una parte que dice datos de tercero donde te salen los datos de sueldo que esa persona debe durante un año y los datos que le presentaron tercero ante la DGI. Bien, eso tú lo puedes confirmar. Le voy a decir cómo. Por ejemplo, vamos a entrar a una oficina virtual de un cliente mío. Vamos a suponer algo. La están viendo, la oficina virtual, ¿verdad? Aló. Sí, profe. Ok. Ustedes tienen como hambre. No me dejen solo. 12-9. Avance, como estamos en mute, cuando le damos, de aquí a que vamos, ya te pasó la pregunta. Ya entendí. 00112. Déjame ver que no me acuerdo de TRNC de mi cliente.
Yo me sé casi todos los RNC, pero hay un día como que yo estoy en el limbo. 001, 12, 9, 12, 001, 001, 12, 12, 9, 2, 9, 7, 7, 3. Vamos a ver. Por ejemplo, esa persona entonces le pasa su cédula y obviamente su clave de la DGI. ¿Qué pasa? Esos datos se los manda por correo. Usted aquí en la página de DGI donde dice consulta datos de tercero, mira, usted le da un clic y aquí usted va a poner el año fiscal. Si está trabajando el 2020, le da 2020 y mírelo ahí lo que le va a aparecer con los reportes de tercero. Entonces, supongamos, mírelo ahí, ingresos por salario. Si yo le doy un clic aquí, yo voy a saber quién es su empleador y qué monto. Vamos a suponer que en el caso del ejercicio que estamos haciendo, le salgan ahí 420,000 pesos de salario. O sea, el tipo te dijo la verdad. Y la otra parte aquí donde dice ingreso por prestaciones de servicio, te dice 300,000 pesos. Igualmente aquí en ingresos según formato 606, tú lo vas a descubrir acá. ¿Qué pasa? Puede ser que este número sea más o menos lo que él te está diciendo, pero ¿por qué? Porque probablemente de los 10, 15 NSF, el número que sea que él haya dado durante el 2020, uno de los que él le dio este NSF no lo reportó a la DGI. O sea, que los datos de terceros son confiables, pero hay que evaluarlo. O puede ser también que un comprobante de eso, él dio 20,000 pesos y ese tercero lo puso por 40,000, porque el tercero puede hacer errores en su 606. ¿Se entendió esa parte? Pero, sí, voy a asumir que sí. Pero usted lo que tiene es que saber cómo deducir si sí o si no. Entonces, ¿qué pasa? Tú le vas a preguntar, tiene que darme un detalle de cuáles fueron tus gastos. Entonces, él te va a dar un detalle. Mira, de energía de eléctrica fueron 12,000, de combustible 10,000, de alquiler 60,000, de teléfono 6,000, de otros gastos 8,500. Pero ¿qué pasa? Obligatoriamente esos gastos, ¿qué deben tener? Según lo que hemos visto en lo que estábamos hablando ahorita. ¿Qué deben tener los gastos para que la DGI lo considere deducible de impuestos? Las facturas. La factura, Matea, pero con comprobante fiscal. Tiene que tener un comprobante fiscal donde usted haga ese reporte a la DGI y entonces le puedan validar esos gastos como deducible de impuestos sobre la renta. Bien. Aparte, o sea, cada factura tiene que ser con su comprobante fiscal. Todas las facturas. Obviamente, por ejemplo, cuando yo te pongo aquí energía eléctrica 12,000, fue la energía eléctrica de los 12 meses del año. Que vamos a suponer que un mes le llegó de 900, uno de 1,200 y así dependiendo. Bien, pero tiene que tener su comprobante fiscal. Aparte, usted le va a preguntar, esos gastos, ¿tú lo has mandado previamente a la DGI? Si él te dice que no, tú tienes que decir, tú tienes que buscármelo para entonces yo mandártelo a la DGI. Pero ese trabajo usted se lo cobra. O sea, que tiene que estar registrado, maestro. Claro, registrado con el... Porque cuando uno pone el RNC o el de esa persona, sale. Exactamente. Pero si él no lo ha registrado y tú sabes que él lo tiene y él lo tiene en un folder, tú le dices, bueno, aparte de lo que yo te voy a cobrar, los 5,000 pesos, estoy diciendo un monto X, por la declaración, porque se supone que tú me llamaste para que te declare el IR1. Si yo tengo que hacer formatos 606 mensuales, eso es un cobro adicional que usted tiene que hacerle a ese cliente, porque se supone que es más trabajo para ti. Bien, entonces, ¿qué pasa? Adicional a esto, usted también le va a preguntar si tiene que inmuebles, si tiene vehículos. Entonces te va a decir, mira, yo tengo un solar que vale 100,000 pesos. Y tengo una guagua que vale 400,000 pesos. Todos esos datos usted tiene que tenerlos. Pero adicional a eso, usted tiene que decir, tú tienes préstamo, tienes dinero en el banco, o al 31 de diciembre, ¿cuál era tu monto de dinero en banco?
búscame una certificación del banco donde tú tienes su cuarto para yo saber los montos y declarar. Porque a la DGI usted tiene que declararle todo lo que usted posea. Vamos a suponer entonces que dinero en banco, él tenía 50,000 pesos. Todos esos datos son parte de la declaración. Y que tiene un préstamo con el Banco Popular porque no ha saldado y al 31 de diciembre le debía 65,000 pesos. Bien, entonces, ¿qué va a suceder? Ya usted tiene esos datos. Usted va a ir a la página de la DGI y va a declarar el formulario IR1, que es el formulario con el que usted le declara el impuesto a la persona física. ¿Se ve en la pantalla el formulario? Sí, mírelo ahí. Sí, pero no completo, profesor. Sí, Ahora ahí está. Por ejemplo, es el formulario definitivo, pero ese formulario lo que hace es liquidar el impuesto. Al formulario le pusieron diferentes anexos. Por ejemplo, el anexo RG, que es el anexo para el registro de gastos educativos. Entonces, ustedes saben que la DGI tiene un plan de que te devuelve un porcentaje de los gastos educativos que tú tengas en un año. Vamos a asumir que él no tiene ningún tipo de gasto educativo porque no hizo nada de estudio en el 2020. También tiene el anexo RD. ¿Qué significa registro de dependiente? Ahí, ¿quién es un dependiente? Su esposa y sus hijos. Esos son los dependientes de una persona. Vamos a suponer que él es soltero, no tiene esposa ni tampoco tiene hijos. ¿Qué pasa? Vas a tener el anexo B. ¿Qué tú vas a ver en el anexo B? El anexo B no es más que el estado de resultados. ¿Dónde qué? Donde tú vas a detallar en la parte número 1 tus ingresos, dependiendo de lo que él diga que tiene, y vas a detallar los gastos por tipo o costo. Porque, por ejemplo, puede ser una persona física con un negocio de único dueño que haga que venda y compre bienes, entonces sí va a llevar un inventario. Pero en este caso no hay costo, solamente él va a tener gastos. Bien, ¿qué van a hacer los que yo les dije aquí? Teléfono, energía eléctrica, entonces usted lo va a clasificar según el IR1. Bien, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos? Tenemos la parte de los ingresos. Entonces, aquí en la práctica me dice que él, se ve la hoja de la práctica ahí. Sí. Sueldos, él tiene 420,000 pesos. Luego de su evaluación que usted hizo, usted dice, sí, esto es cierto, déjame ponerlo entonces aquí. Donde dice, míralo aquí, la número 9, lo voy a poner más grande, míralo aquí, ingresos por salarios, 420,000 pesos. ¿Se vio? Entonces, ¿qué más él tiene como ingreso? Él tiene ingreso por prestaciones de servicio por 300,000 pesos. Entonces, si usted busca las casillas, la 1 dice que por venta de bienes, él no vende bienes, ventas por exportaciones, él no exportó nada. Entonces, ingresos por prestaciones de servicios, 300,000, usted lo coloca en esa misma casilla, la número 3, 300,000 pesos. Verifica las otras casillas que obviamente si él no tiene nada, entonces esto va en 0. Esos ingresos obviamente se suman. Él tiene ingresos por 720,000 pesos en ese año. Bien, entonces, ¿qué pasa? Aquí te deduce la parte de los costos. Dijimos que si él no vende bienes, él no puede tener costos porque él no hace compras. Entonces, gasto de personal. Asumimos que él no tiene gasto de personal porque él, la chiripa que él hace, la hace sin empleado. Porque es un extra que él hace y él no necesita de empleado. En el caso de que él tenga empleados, ¿qué debe hacer? Colocar los sueldos que le pague a ese empleado. Pero ¿qué pasa? Si tú dices que tienes empleado, deme un segundito. Estoy de regreso. Entonces, decía en la parte de los empleados. Si tú dices que tienes empleado, obviamente, una persona que trabaje contigo y tú le des 20,000 pesos porque te haga algo, no es un empleado tuyo. Al menos que tú lo tengas inscrito en la TCS. Te digo que no es empleado tuyo, es empleado tuyo porque tú le pagas, pero ante la DGI él no es empleado tuyo porque tú no lo tienes inscrito en la TCS. Porque la formalidad dice que para tú poderte deducir un sueldo, tiene que estar
en TCS. Si esa persona usted no la tiene en TCS, aunque usted le pague 2 millones de pesos, esto no es deductible de impuestos. Bien. Aunque sea una sola persona, maestro. Una sola persona. Una sola persona que usted le pague sueldo, usted debe inscribirlo en TCS, hacerle sus retenciones de lugar y usted como empleador hacer las aportaciones de la seguridad social que correspondan y obviamente del Infotep también. Bien. Eso tiene que ser obligatoriamente en cada empresa. En cada empresa, acuérdate que es persona física que estamos hablando ahora. Okay. Tú como persona física puedes tener empleados, pero siempre y cuando esos empleados usted los tenga inscrito en TCS. Bien. Ok. Entonces, dentro de los Profe. gastos, adelante, Mateo. Una pregunta, escúcheme. En caso de que usted esté trabajando y la empresa para la que usted trabaja, por decir un ejemplo de esas que usted está diciendo de personas físicas, o a una otra empresa que ya esté grande o que quizás no rindan los informes correspondientes, a usted le pasa una eventualidad como empleados, usted no está registrado como que usted está trabajando en esa empresa. No te entendí, ¿no? Repíteme. Ajá, en caso de que esa persona con la que usted trabaja o una empresa con la que usted trabaje. Una persona que yo como persona física trabaje para mí. Ajá, o una empresa donde los empleados como que no lo registran como que están trabajando en esa empresa. El empleado lo puede demandar si le tiene un accidente laboral. Pero también, maestro, no tiene, o sea, como a dónde reclamar, porque no está, en caso de que le pase alguna eventualidad o algo. No tú tienes como reclamar, porque si a ti te pasa algo, inmediatamente, por ejemplo, tú tienes un accidente, llaman al 911, el 911 va a registrar de donde a ti te sacaron con un accidente que tú tuviste, y ya eso es una parte que tú pruebas que tú trabajas en ese sitio, porque si tú tienes un accidente y tú estás ahí es porque tú trabajas ahí, eso es lo más fácil de demostrar. Yo escuché, profesor, un caso de una muchacha que estaba trabajando en una empresa que es grande. Ajá. Y supuestamente ya la cancelaron estando embarazada y ella como que lo encontró. Sí, pero eso son otras cosas y ella no fue al Ministerio de Trabajo y no se defendió como pudo, pues perdió. Pero es que usted tiene que defenderse. ¿A través de qué? A través de las instituciones que estén para eso. En este caso, porque tú me estás hablando de dos cosas diferentes. Tú me estás hablando de un despido y me estás hablando de un accidente. En caso de despido, usted dice que ese despido es injustificado. ¿Usted va a dónde? Al Ministerio de Trabajo. Bien. Ok, profe. Yo entiendo el caso que ella dice, maestro, porque donde yo trabajo es así. La única persona que está en la TCS soy yo. Después los otros empleados no existen. Exacto, pero ahí, por ejemplo, los otros están aunque en riesgo. ellos le descuentan su seguro, ellos tienen su seguro y todo, y forman parte de... ¿Y cómo ellos tienen seguro si no están en TCS? O sea, como un seguro que se lo pagan a una persona de ARS humano. Es una locura que tienen esa gente ahí. Los empleados ahí pueden demandar. Sí, adelante, maestro, Brian. ellos hacen eso cosas como, o sea, como... Sí, pero mira lo que pasa con nosotros. Nosotros somos una gente que necesita el empleo. Los 15,000 pesos que ellos te pagan, las personas que trabajan contigo, ellos lo necesitan. Entonces tenemos miedo a denunciar cosas que están mal hechas, porque eso está muy mal hecho. Pero, adelante, Brian. Un caso, mire, un ejemplo, profesor, miren, este es un caso. Por ejemplo, yo tengo un pana que el contratante de su seguro es su papá. Ok, estamos claros ahí, ¿verdad? En el seguro del ese donde dice contratante, va a aparecer el nombre del papá, ¿verdad? Estoy bien ahí, ¿verdad? Ok, el pana entró a trabajar en una empresa X. ¿Quién debe de aparecer como contratante? Él, porque ya le es afiliado. La empresa, ¿verdad? Ajá. Y
él me pregunta que cómo él sabe si la empresa lo tiene en la TCS, porque él llamó Él tiene al seguro y le dijeron que sigue siendo su papá el contratante. No. La Mira lo empresa, que pasa. No, es que mira lo que pasa. Lo que pasa es que la empresa, por obligatoriedad, tiene que inscribirte en el seguro, ¿verdad? Pero hay personas que tienen seguro, están en un núcleo familiar, pero ¿qué es lo que él tiene que hacer? Él tiene que llamar a la DIDA para que la DIDA le haga el proceso y poner a él como titular de ese seguro. No es que la empresa no le esté haciendo las retenciones del lugar, ni que no lo tenga, sino que él tiene que separarse del núcleo de su papá para entonces estar como titular de la afiliación. Bien. o sea que él puede ir donde la empresa y decirle, miren, yo no No quiero es que la el papá mío empresa. No es la empresa. El que llame a la DIDA. Ok, pero Y en eso la le DIDA, sale al amigo mío o a la empresa, o el mismo amigo me puede llamar. tu amigo que haga su diligencia él mismo. Ah, no, ok, muchas gracias. Exacto. Yo le estaba diciendo al bueno cuando viene a ver la empresa está haciendo una pantalla y no está reportando. No. En la DIDA le van a decir, mira, ellos te están reportando, pero tú estás afiliado como núcleo de tu papá. Tú tienes que separarte del núcleo, entonces ponerte como individual. Bien, eso no es que la empresa le está haciendo ningún tipo de cosa que no son. Seguimos. Entonces, ¿qué pasa? También en el detalle de gasto por trabajo y suministro, él te dice que de energía eléctrica él pagó 12,000 pesos. Usted va donde dice gasto de energía eléctrica, 12,000. El siguiente reglón es combustible. Hay una parte que dice seguridad, mensajería, transporte y otro. Ahí se lo pone, míralo ahí, suministro de combustible, ese mismo monto, 10,000 pesos. 10,000 pesos. Y tenemos que también él tiene alquiler 60,000 pesos. Vamos a poner que donde él vive le dan un comprobante de alquiler y míralo ahí donde dice arrendamientos, te lo pone 60,000. Fue 60,000 que dije, ¿verdad? 60,000, sí. También tiene teléfonos por 6,000 pesos. Se va aquí donde dice facturas de teléfono 6,000. Y por último, él dice que tiene otros gastos 8,500. Entonces usted va donde dice otros gastos por trabajo, suministro de servicio, 8,500. ¿Qué va a pasar? Aquí el formulario, el mismo formulario, le va a decir que sus gastos totales menos los 720,000 pesos de ingreso son un beneficio de ¿cuánto? De 623,500 pesos, ¿verdad? Entonces, automáticamente usted pasa al siguiente anexo, que es el anexo A. ¿Qué usted va a detallar en ese anexo? Los datos de muebles, mejoras, inmuebles, acciones, títulos, dinero en caja que el contribuyente le dice que tenga. En este caso, el contribuyente le dijo que tiene inmuebles por un valor de 100,000 pesos. Entonces usted viene aquí, inmuebles urbanos, o sea, una mejora de 100,000 pesos. Entonces, aquí también le dice, vehículos, tiene uno de 400,000 pesos. Mira que es donde dice en la parte número 11, vehículo de motor, automóviles, 1, 400,000 pesos. Esos datos, señores, del anexo A son informativos, pero que usted tiene obligatoriamente que decírselo a la DGI. Dinero en banco, él dice que al 31 de diciembre él cerró con dinero en banco por 50,000 pesos. Y dice que tiene un préstamo por 65,000 pesos. Profe puso 500,000. Ah, perdón, 50. Un préstamo de 50,000 pesos, de 65,000 pesos. Y ahí te le está declarando a la DGI algo que ella ya sabe. ¿Por qué? Porque cuando usted compra una casa, se supone que usted tiene un título de propiedad. Ese título está registrado en la DGI. Cuando usted compra un carro, usted tiene una matrícula del carro. El carro está registrado en la DGI y la DGI sabe el monto de ese carro. Cuando usted tiene el dinero en caja, la DGI le pide al banco su estado de cuenta. Si el banco se lo manda, la DGI va a saber que usted tiene 50,000 pesos. También un préstamo, se supone que del préstamo usted paga intereses. Esos intereses que usted paga, el banco los reporta a la DGI.
Esta declaración de patrimonio dice datos complementarios, pero eso es la DGI para que usted sea una persona que declare lo que usted tiene, aunque ellos ya lo saben. Bien, entonces luego de ese formulario usted va a venir al IR1, pero en el IR1 usted básicamente no hace nada más que comprobar el monto que usted debe pagar de impuestos sobre la renta y que hacer o deducir cosas que no vayan a pagar impuestos. Asumamos entonces lo siguiente. Dentro de esos 400,000 pesos que él dice que él ganó de salario, vamos a suponer que hay 20,000 que fueron del salario de Navidad que le pagaron ¿cuándo? En diciembre. Entonces, ¿qué dice la ley? Que el salario de Navidad no paga impuestos. Entonces, usted tiene que quitarlo, ponerlo como ingresos exentos. ¿Se ve ahí? Ya lo hay. Ingresos exentos, 20,000. Ve, y ahí el monto a pagar, o mejor dicho, el monto de beneficios se va a reducir de 623 a 603. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí. Entonces, también se supone que si usted no es primera vez que hace una declaración, usted liquidó impuesto o anticipo del año anterior. Vamos a suponer que del año anterior usted le pagó a la DGI 30,000 pesos de anticipo. Ese anticipo usted se lo deduce del impuesto a pagar ahora y entonces el impuesto liquidado menos los anticipos pagados es el monto que usted le va a pagar a la DGI el 31 de marzo, es decir, 60,525 pesos. Pero ¿qué pasa? La renta dice que usted tiene que pagar anticipo sobre el impuesto que liquide. Entonces, el mismo formulario le detalla los anticipos que usted va a pagar próximamente. Esos anticipos no son más que el mismo impuesto que usted liquida dividido en 3 cuotas. Una el 30 de junio, otra el 30 de septiembre y el otro el 30 de diciembre. Esos anticipos que usted paga este año, usted se lo deduce el próximo año con su próxima declaración. ¿Se entendió? Y así es que usted llena su formulario IR1. ¿Se entendió? Sí. ¿Se entendió lo que hicimos? Bien. Pues con Sí, esta parte, Sí, profesor. perfecto. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Maestro, me gustaría que usted explique la parte de los anticipos. Ah, ok, voy ahora. Déjame buscar la guía que habla de los anticipos. Dame un segundito para que se me haga más fácil. Vamos a ponerle la guía aquí. Vamos a ponerle la guía. Liquidación y pago de impuestos sobre la renta de anticipo sobre el impuesto sobre la renta. B. Le voy a aplicar qué es el anticipo. Un anticipo pago a cuenta del impuesto sobre la renta, ISR, a efectuarse de forma obligatoria y por adelantado, compensable del impuesto anual al momento de la presentación de la declaración jurada. Por eso entonces le dije que como eso es obligatorio, asumimos que en el 2020, esa persona que le estamos haciendo la declaración de IR1 pagó durante el 2020 30,000 pesos en anticipo. Quiere decir que fue de la declaración del 2019. ¿Qué pasa? Aquí en el cálculo es sobre las personas jurídicas, pero las personas físicas les voy a explicar cómo es que lo pagan. Porque entonces aquí se me van a confundir. Eso del IR2. Aquí. Contribuyente, persona física, negocio de único dueño y sucesiones sin divisas. Las personas físicas, que es el caso que estamos haciendo ahora, sobre la base del 100% del impuesto liquidado de su declaración jurada del impuesto sobre la renta del ejercicio fiscal anterior, luego de deducir las retenciones y el saldo a favor. En el caso de que la retención sea superior al impuesto liquidado, no se generan anticipos. Por ejemplo, impuesto liquidado, que por ejemplo en el IR1, mírenlo aquí. Mírenlo aquí.
El impuesto liquidado de esta declaración de este señor, ¿cuánto fue? Mírenlo aquí. La casilla número 11. Impuesto liquidado 90.525, ¿verdad? Entonces, aquí la guía dice que el impuesto liquidado menos las retenciones. ¿Cuáles son las retenciones? Las retenciones de impuestos sobre la renta que le haya hecho su empleador. En este caso, el impuesto de 572 menos los 450 de retenciones. Esas retenciones son, por ejemplo, si él le facturó a instituciones del Estado, el Estado pudo hacerle retenciones del 5%. En este caso no hubo ninguna retención, entonces sus anticipos a pagar van a ser el mismo impuesto liquidado. ¿Veis? Pero, ¿qué te dice la DGI? La DGI te dice, ese monto de anticipo tú no me lo vas a pagar completo, sino que tú me vas a pagar el 50% el 30 de junio, el 30% el 30 de septiembre y el 20% el 31 de diciembre. Ahora, vuelvo a la declaración. Vamos a asumir que se le hizo retenciones por un monto de 40,000 pesos. Yo lo voy a poner aquí, míralo aquí en el anexo A. Vamos a poner que las retenciones fueron por entidades estatales, 40,000 pesos. ¿Ves? Cuando yo vengo al IR1, esas retenciones, mírala aquí, esto yo no lo puedo modificar porque viene de mi anexo A. Entonces, mi impuesto liquidado menos mi anticipo menos mis retenciones son el impuesto a pagar. Pero el anticipo va a ser el impuesto liquidado menos las retenciones, los anticipos de ahora. Mírenlo aquí donde está. Los 90.525 menos las retenciones, yo voy a pagar anticipo por 50.525 en 3 cuotas. ¿Lo entendiste? Y es obligado pagarlo en 3 cuotas, Es maestro, sí. obligatorio porque cuando tú presentas la declaración, estas cuotas te salen a sí mismo. Con una autorización de pago al 30 de junio 25, al 30 de septiembre 15 y al 30 de diciembre 10.105. Ahora, si tú como contribuyente quieres liquidarla todas ese mismo día, lo puedes hacer sin ningún tipo de problema. Lo que pasa es que la DGI te la pone supuestamente cómoda en 3 cuotas para que si tú no lo pagas en esas 3 cuotas, cobrate recargo e intereses indemnizatorios. Bien. Y mora, porque eso es lo de ellos. Exacto, el moro recargo. ¿Se entendió? Gracias, maestro. Siempre a la orden. Entonces, si entendimos eso, ya ustedes pueden a cualquiera cobrarle por una declaración jurada de impuesto sobre la renta de personas físicas, obviamente. Bien. Si no tienen ningún otro tipo de pregunta o algo que comentar con relación a la clase, hasta aquí la clase de hoy. Como siempre les digo, WhatsApp para que me contacte cualquier duda. El módulo está abierto desde el día de hoy hasta el día 7 de septiembre. Pueden hacer el foro, la actividad y el examen que hay. Bien. Claro que sí, profesor. Una preguntita. ¿Usted va a enviar el link de esta clase, cierto, más tarde? Sí, yo lo envío. Yo de una vez lo envío. Gracias. No hay problema. Señores, pues me despido. Como siempre, un placer para mí poder servirle de facilitador. Nos vemos en la próxima. Ya ustedes saben, protéjanse del calor. Muy buenas noches y buen provecho a lo que vamos a hacer. Maestro. Buenas noches. Buenas noches, maestro. Lo mismo de siempre, envíe el link del video cuando lo suba. Sí, de una vez. No hay problema, muchas gracias. Adelante, Braille. Pase feliz noche. Buenas noches. Profesor y David. David, ¿tú no tienes el teléfono del David? Me dijo que él se iba a retirar. No sabía. David me dijo que tenía cosas familiares, tú sabes, entonces ya tú sabes. Pero si tú tienes el teléfono del, tírale. Él está a tiempo. No, yo porque él siempre estaba hablando en la clase y no lo escucho. No se ha conectado. Profe. Adelante, Rachel. Entré ahora a la página y a mí no me se refleja el módulo disponible. Déjame ver. Rachel, ¿verdad? Sí. Ya yo lo llené, si entra. Está ahí, Rachel. Mira a ver si tú lo refrescas el cosa. Sal y entra otra vez. Exacto. Refrescalo, ve.
¿Te salió? Si no, No, te profe. sale, no, qué raro, No. porque está disponible. Acuérdate que el módulo impuesto sobre la renta, impuesto a los activos, del 24 al 30 de agosto. Ah, yo creía que usted iba, ese ya yo lo llené. Yo creía que Ah, era, es verdad este que era el, sí, no, el no, El pasa es que próximo. ya estaba puesto, maestro, y casi todo el mundo lo ha llenado ya. Ah, no, pues perfecto. Mucho mejor todavía. Entonces, el de selectivo al consumo, yo lo voy a abrir, aunque nos conectemos el martes a verificarlo. Bien. Está bien, era que Sí, estaba es mejor así. confundida. Cuando usted lo abre, ya nosotros ya tengamos. Exacto, porque ya ya. ustedes han leído y todo lo demás. Eso es correcto. Exacto. Ujú. Pues cuídense, señores. Gracias. Ok, perfecto. Igual. Bye, bye.